diferentes aspectos de la cultura general. Y bueno, hoy tenemos un tema muy importante, bueno, diálogos entre el público y nosotros, los miembros del cúmulo de Tesla. Hoy, bueno, la discusión va sobre los mitos del origen de las fuerzas creadoras, que a veces pueden estar acumuladas en una sola forma mística o a lo mejor en varias. Vamos a ver cómo la humanidad a lo largo del tiempo ha interpretado estas y las ha llevado pues a desarrollar creencias religiosas, a crear la diferencia cierta o no entre ciencia y religión, y bueno, también en un campo que a nosotros nos interesa muchísimo, que es el de la ciencia ficción. Y para que les hablen de este tema tan profundo e interesante, pues vamos a tener a Gabriela Damián y a David Venegas. Hola, ¿se oye? ¿Sí? Bueno, como ya lo anunció Amílcar, estamos muy entusiasmados una vez más de estar con ustedes. Queremos realmente que esto sea un diálogo, o el propósito de nosotros al estar imaginando estas sesiones en el cúmulo de Tesla, desayunando hotcakes los domingos, porque es cuando solemos reunirnos a planear qué vamos a decir y qué temas queremos abordar. Desde el principio lo pensamos como un diálogo. Entonces, la vez pasada se nos fueron las 2 horas de la charla en estar Amílcar y yo así, felices de la vida, hablando de fósiles y mitología. Ahora, David y yo trataremos de dejar un espacio para que ustedes compartan con nosotros dudas, inquietudes, comentarios, cualquier cosa que propicie un diálogo. O sea, queremos que esto se convierta en una carretera de 2 vías, y para eso pues valoraremos mucho que ustedes se animen a participar. Para efectos prácticos, preferimos que esta cosa dialógica se lleve al final de la sesión y no durante la presentación, para que no se nos vaya el avión, porque como buen científico y como buena escritora nos distraemos muy fácilmente con cualquier estímulo que esté. Entonces, pues vamos a comenzar esta charla que, bueno, como verán, tiene un título un tanto extraño. Dios es un alien. Está, desde luego, hecha a modo de pregunta, porque no puede ser de otra manera si no vamos a hablar desde la ciencia. Consideramos pertinente, para ligarlo un poco como con la charla pasada, recordar que cada grupo humano siempre desde su origen tiene una necesidad de explicarse el mundo, y la primera manera en que esto se llevó a cabo fue a través de la mitología, a través de la creación de historias complejas que pudieran explicarles a los miembros de distintos grupos humanos el mundo y su funcionamiento complejo. Entonces, cada cultura, desde luego, va a tener su propia interpretación acerca de pues de este origen del mundo, de este funcionamiento, y pues no queríamos dejar de reconocer la existencia de estas manifestaciones culturales. Sí, claro. También aquí hay que señalar que no hay que ser anacrónicos, es decir, no hay que juzgar lo que ocurrió en el pasado como que estaban mal o eran tontos, porque no eran para nada tontos. Simplemente comprendían el mundo con los elementos de los que ellos tenían que dar cuenta. Estas mitologías, la mayoría de las que ahora se conocen como religiones o cultos paganos, estaban más vinculados con la observación del entorno para explicar los fenómenos y para crear en sí pues relatos que resultaban ser un tanto fantásticos sobre el origen de sus respectivos mundos y sobre su funcionamiento. En este caso, como
digamos, un orden lógico, vamos a empezar hablando sobre algunos mitos de creación que tienen algunas culturas alrededor del mundo y cómo es particular el que hace referencia a la tradición judeocristiana. Ahorita vamos a ver un poquito por qué. Sí, bueno, no queremos dejar de reconocer también a la cultura mesoamericana, que tiene su propia interpretación del origen del mundo y que es la de los 5 soles, la de la creación del mundo a partir de esta rotación de deidades como fuerzas que se convierten en el sol y que son cíclicamente sustituidas por otras hasta que pues llegue una nueva era, ¿no? Cada sol marca una nueva era y esto es una interpretación del mundo que, como bien lo mencionaba David, ha sido sustituida en nuestro continente primordialmente por los mitos judeocristianos o la religión judeocristiana o la cultura judeocristiana. Pero lo que queremos resaltar aquí es la noción de lo cíclico, que es muy importante, digamos en términos a la hora de ya hablar de pensamiento científico, retomar esta clase de nociones ligadas a la naturaleza y que permiten percibir esos ciclos, ¿no? Lo mismo, ¿te regresó? Sí, justo la imagen que aquí ponemos en la Tierra del Sol representa al centro el quinto sol, que se supone en que estamos ahorita viviendo, y alrededor están los 4 soles anteriores, que son mundos que ya no existen. De alguna u otra manera florecieron durante algún tiempo, ocurrió un cataclismo, terminó ese mundo y comenzó otro después. Esto es muy similar al concepto de tiempo profundo que tenemos ya como un pensamiento científico después, ¿no? Sí. Y aquí volvemos nuevamente a la noción de los ciclos. Cuando estábamos hablando de la perspectiva de la mitología hindú, del origen del mundo, recordamos inmediatamente una novela de ciencia ficción, y ahí vienen los enlaces, de Ian MacDonald, que se llama River of Gods, el río de los dioses, y que habla precisamente de esta necesidad de creación y de destrucción, igual de la misma manera que los mitos prehispánicos, de la rotación de deidades y de la necesidad de destruir al mundo antes de poder comenzar uno nuevo. Y destruirlo de una manera violenta, cataclísmica. Desde la perspectiva hinduista, esto ocurre a través de un gran diluvio que, por así decirlo, lava al mundo y lo prepara para el renacimiento del siguiente. Entonces, nuevamente es importante darnos cuenta de que antes de imaginar un solo apocalipsis, ¿no? Como ocurre en nuestra cultura, hay una noción de que el mundo acaba y renace varias veces, no solo en estas 2 culturas, sino a lo largo del orden, a lo largo y ancho. Y nuevamente esto es fundamental para comprender el valor de vincular estas formas de pensamiento a un nuevo análisis del mundo. Ahora que la mitología, que la sabiduría de los pueblos originarios y que incluso estos relatos fantásticos sirven como punto de partida para estudiar, incluso desde la ciencia, ciertos aprendizajes olvidados o perdidos, pues es fundamental no desestimarlos, ¿no? Sí, en particular en el hinduismo se estima que la creación es un proceso continuo que ha durado millones de años. Muy probablemente ellos ya se habían dado cuenta de ciertos indicios de cosas que hay en la Tierra y que señalaban que no era posible que tuviera una edad corta, sino que era algo que estaba en continuo cambio, en continuo evolución a lo largo del tiempo, de mucho tiempo, no poco.
Sí, no los 7 días, por ejemplo. Bueno, no los 7 días literalmente, ¿no? Bueno, ahora desde la ciencia empezamos con los relatos de creación. Como tal no sería creación desde el punto de vista de la ciencia, sería origen del universo, porque para que sea creación tendría que haber una entidad que mueve y dice, voy a crear el universo. En este caso, la historia que nos cuenta la ciencia es que en algún momento, hace aproximadamente, dice un ojo, 13.700 millones de años, algo, no sabemos qué, explotó. ¿Por qué explotó? Tampoco sabemos. Nuestras teorías abarcan sabemos gracias a la teoría del Big Bang, los modelos que se han hecho, lo que ocurrió a partir de unas fracciones de segundo después de la gran explosión. No sabemos qué fue eso que explotó y no sabemos qué había antes. Lo que sabemos es que en ese momento surgió el espacio, las 3 dimensiones espaciales, la energía que luego se condensó en materia y el tiempo también. Antes de eso no había ni siquiera tiempo. ¿Cómo podemos imaginar eso? Es algo bastante pues complicado de pensar. Muchas de las cosas que nos dice la física sobre estos momentos no se pueden comprender tan fácilmente porque tenemos un problema de traducción. No es como tal que no seamos capaces de entenderlo, sino que estos modelos están escritos en un lenguaje muy particular, que es el lenguaje de las matemáticas. Y como ocurre con muchas de las traducciones, a la hora que intentamos traducir de un lenguaje a otro, pues se pierde bastante, ¿no? Y se pierde bastante de este sentido. Para entender cabalmente la teoría del Big Bang y la expresión del universo y su funcionamiento según la física actual, tendríamos que saber hablar matemáticas, leer matemáticas, y así podríamos comprender más a cabalidad. Ni siquiera los físicos son especialistas, no comprenden todo el universo, tienen áreas especializadas en particular. Pero bueno, las matemáticas ayudan mucho a entender toda esta parte, ¿no? de la ciencia. Después, pues son cosas diferentes, el Big Bang, que es cómo se creó el universo, y luego cómo se crean los planetas, e incluso pues la vida que hay en los planetas. Después del Big Bang hubo mucha energía que se condensó en partículas, que a su vez se condensó en los primeros átomos que hubo, ¿no? que fueron los átomos de hidrógeno, que son los átomos más pequeños. Pero el único lugar donde se producen los átomos más pesados a través de la fusión de estos átomos de hidrógeno es en las estrellas. Y para que estos átomos de carbono, de hidrógeno, de nitrógeno, de azufre, de otros elementos se liberen, es necesario que la estrella muera. En el momento que la estrella muere, libera su masa en forma de los átomos que creó, de los nuevos elementos que creó. De hecho, el hierro que utilizamos para construir y que tenemos en nuestra sangre se produce únicamente en el momento de muerte de las estrellas. Entonces, el hecho de que tengamos hierro en nosotros y en nuestro planeta quiere decir que hubo estrellas que pudieron antes y que formaron nuestro mundo y nuestro sistema solar. Que una de las cosas que decíamos cuando platicábamos de esta idea era como podríamos hacer el chantaje, como cuántas estrellas tuvieron que morir para que tú estés aquí para ver. Hazte útil, por favor, porque muchas estrellas murieron para que tú pudieras estar aquí. Pues precisamente, ya dando un salto cuántico, podemos ver que los relatos de la creación están también en el tiempo presente a través de la ciencia ficción. Es decir, la ciencia ficción y, bueno, también la fantasía, si invitamos a Tolkien a la fiesta, también han tratado de asumir este hecho pues a través de una especulación o de una fantasía, de una elaboración de la imaginación. No sé si quieres hablar de Silmarillion. Ok, el mito de la creación de Tolkien no corresponde a ningún pueblo en particular, sin embargo toma elementos de la mitología celta, de la mitología judeocristiana, de la mitología griega incluso.
implica a que en un principio de una sola deidad creadora, conocida precisamente el nombre de Ilúvatar, y bueno, él crea un coro de espíritus a partir, o sea, él decide quiero crear lo que viene siendo muy parecido a los ángeles en su momento, otros dioses como los olímpicos, digamos, un coro de espíritus para que canten las melodías que yo me imagino. Y bueno, todo es felicidad hasta que en algún momento uno de estos espíritus decide salirse del huacal y cantar lo que él quiere. Y entonces, de algún modo, corrompe la creación de Ilúvatar, la creación original. Este espíritu renegado, se llama Melkor, comienza a cantar su propia canción y varios espíritus se confunden y empiezan a cantar también la canción de Melkor. Entonces Ilúvatar, al ver esto, decide materializar esa canción en un mundo, que a fin de cuentas es Arda, donde se encuentra la Tierra Media, donde ocurre toda la historia del Señor de los Anillos, que es un mundo imperfecto a causa de la canción corrupta, ¿no?, en su momento. Y que la noción de la canción, que es preciosa, es pues algo que, como tú dices, está presente en muchas mitologías, ¿no? Y hablando de eso, otro personaje que surgió en las charlas y que no pusimos su foto aquí, pero probablemente conozcan ustedes Biophilia, un disco de Björk, la cantante islandesa, bueno, la cantante y compositora islandesa. Tiene precisamente bueno, Biophilia está dedicado a tratar de comprender el universo, el funcionamiento de algunos elementos pues de nuestro planeta y de las estrellas, y justamente tiene una canción que se llama Cosmogonía, Cosmogony, y cada estrofa de la canción es un mito, que además son mitos que no estamos acostumbrados a escuchar, son mitos como del norte de Europa, algunos de Asia, hay un mito, me parece que por ahí africano, y termina narrando como una historia más de creación el Big Bang, precisamente. Entonces es una canción muy bonita, les recomiendo que la busquen en YouTube, por ejemplo. Bueno, creo que no está en Spotify, pero en YouTube sí. Y bueno, aquí también incluimos a El Hacedor de Estrellas de Olaf Stapledon, que tengo aquí un ejemplar, y un cuento de Catherine Valente, que la tenemos aquí, es una escritora contemporánea muy joven, bueno, de nuestro tiempo quiero decir, ahorita tiene como 35 años o algo así, me parece. Y queríamos compartirles un trocito de estas dos narraciones para que vean cómo tanto Olaf Stapledon como Catherine Valente intentan incorporar el lenguaje de la ciencia a una cosmogonía, a un relato de la creación del mundo. Entonces, vamos primero con Hacedor de Estrellas. Hacedor de Estrellas es un libro muy hermoso. Yo no puedo ser objetiva, y qué bueno, porque si no, no podría recomendárselos encarecidamente como en este momento. Es un libro muy bello, de ciencia ficción, podríamos decir entre sociológica y mística, escrito y publicado en 1937. En el prefacio, Olaf Stapledon está sumamente preocupado, se dice un autor, un creador preocupado por el ascenso del fascismo en el mundo. Pues imagínense, 1937. Y compone este relato de un viaje astral. Por cierto, el prólogo es de Borges. Es un viaje astral que no tiene ningún método científico que lo soporte, pero su conciencia viaja por el universo, visita diversos planetas, conoce muchas formas de vida, todas extravagantísimas, todas interesantísimas, y al final la meta, esto realmente no es un spoiler porque él lo declara desde el principio del libro, la meta es conocer al Hacedor de Estrellas, o a Dios, ¿no? Pero él lo llama Hacedor de Estrellas en la novela. Y cuando llega a su presencia, dice lo siguiente: me pareció ante todo que yo había retrocedido en el tiempo hasta el momento de la creación y que yo asistía al nacimiento del cosmos. Y así es como describe el nacimiento del cosmos. El espíritu meditaba.
aunque infinito y eterno, se había limitado a sí mismo, dándose un ser finito y temporal, y meditaba en un pasado que no le satisfacía. Estaba descontento de alguna creación pasada, oculta para mí, y estaba descontento a sí mismo de su propia naturaleza pasajera. El descontento impulsó el espíritu a una nueva creación. Y entonces describe el momento en el que esta conciencia absoluta se hace más pequeño para poder crear algo, porque si se es el todo, no se puede crear nada fuera del todo, entonces se hace más pequeño y a partir de ese ser finito crea el universo. Y dice: en el interior de este cosmos puntual, una miríada de centros físicos de energía que los hombres conciben vagamente como electrones, protones y otras partículas, coincidían al principio unos con otros y estaban dormidos. La materia de 10 millones de galaxias dormía en un punto. Luego el hacedor de estrellas dijo que haya luz, y hubo luz. La luz brotó y ardió en todos los coincidentes y puntuales centros de energía. El cosmos estalló, actualizando su potencialidad de espacio y tiempo. Los centros de energía, como fragmentos de una bomba, se desparramaron. Y pues lo interesante es que, como tal, no es el Big Bang todavía. El Big Bang aparece. Sí, el Big Bang no me acuerdo exactamente la fecha, aparece años después de que se publicó este libro como tal, como teoría termina acuñado en un artículo científico. Sin embargo, para esta fecha ya había nociones, ya sabía que el universo estaba en expansión y empezaban los científicos a imaginarse que el origen del mundo, del universo, podría haber sido en una situación de este tipo, aunque todavía no existe la evidencia ni se había hecho la publicación formal de la teoría. Creo que fue en 1948, si mal no recuerdo, esa publicación formal. Pero bueno, ahí está. Entonces, Olaf Stapledon era un autor, digamos, muy enterado de lo que estaba ocurriendo en la ciencia en ese momento, muy preocupado por también como los aspectos políticos mundiales, y compuso esta obra que vamos a seguir hablando ya a lo largo de esta charla. Por otro lado, Catherine Valente, esta escritora norteamericana, escribió un cuento que pueden encontrar en una antología publicada por Almadía, una antología de traducción mexicana incluso, que se llama 25 minutos en el futuro, y el cuento se llama 13 maneras de observar el espacio-tiempo, y empieza así: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era una singularidad prevariogenética de alta densidad. La oscuridad se tendía sobre la profundidad y Dios se movió sobre la faz de la matriz hiperespacial. Separó el firmamento del plasma, quark, gluón y dijo: sean los pares partícula-antipartícula, y se hizo la luz. Creó los peces del mar y las frutas de los árboles, la luna y las estrellas y las bestias de la tierra, y a estas les dijo: fructificad, multiplicaos y mutad. Y en el séptimo día, la masa en reposo del universo llegó a dominar gravitacionalmente la radiación de fotones, la consagró y la mantuvo. Y bueno, el cuento sigue de una manera muy interesante. Es un cuento muy extraño que mezcla la vida personal de la autora con las cosmogonías de diferentes culturas y con el lenguaje científico. Entonces, esa es la clase de interpretación que pretende ver más allá de lo que hemos sabido tanto por parte de la ciencia, de lo que sabemos ahora por parte de la ciencia, como lo que se nos han enseñado a través de las distintas religiones o tradiciones culturales, y se está tratando de alcanzar un conocimiento integrado, tanto de unas áreas como de otras. Y bueno, ya que tenemos el universo, ya sea que alguien lo creó o que surgió, vamos a empezar con un recuento de cómo es que se ha entendido el funcionamiento del universo a lo largo del tiempo, el papel de las religiones, el papel de la ciencia en esto y cómo es que esto fue ocurriendo. Antes de entrar en materia, en este caso, quisiéramos establecer la noción de multiverso, pero no de multiverso en el sentido de que las nuevas teorías de la física dicen, sino de un multiverso en el sentido de que cada
cultura en la Tierra que tenga una concepción del universo, por eso me refería a la creación de sus mundos desde un principio, tiene su propio mundo y es como si fuera un universo totalmente aparte de los demás. Estamos profundamente influenciados por el medio, tanto ambiental como social, para describir nuestro entorno y escribir las mecánicas propias de cada uno de nuestros mundos. Como ejemplo tenemos a estas personas, son los Inuit. Ellos viven en el círculo polar ártico, en la zona de Groenlandia y Canadá. Comúnmente los conocemos como esquimales. Y bueno, la noción de su mundo es pues lo que ven ahí a la izquierda, ¿no? Es hielo, es nieve, son montañas, son rocas. Ellos, para nosotros tenemos tal vez un par de palabras, 2 o 3 palabras para definirnos a diferentes tipos de nieve y de hielo. Ellos tienen cientos de palabras en su vocabulario para referirse a distintos tipos de nieve o de hielo que nosotros difícilmente podríamos incluso identificar. A lo mejor si estuviéramos con ellos y aprendiéramos, podríamos identificar algunos de los tipos de nieve y de hielo que ellos conocen, pero así de entrada para nosotros es prácticamente lo mismo. Sin embargo, para ellos forma parte de su vida diaria. Entonces, bueno, esta es una concepción muy, muy particular. Hubo otro experimento también con los Inuit. Pidieron a los hombres de la comunidad que dibujaran un mapa de su entorno y a las mujeres que dibujaran el mapa del mismo entorno. Los mapas difirieron notablemente entre hombres y mujeres porque incluso entre ellos mismos le daban importancia a distintos rasgos del ambiente según el rol que jugaban dentro de la comunidad cada quien. Entonces, bueno, esta es una manera de decir que es una percepción totalmente subjetiva incluso entre personas de la misma comunidad. Y por otro lado tenemos a los pigmeos que viven en el Congo. Ellos seguramente no reconocerán más de 2 tipos de hielo y de nieve porque nunca han visto nieve en su vida, no es que se los presenten, entonces, pues bueno. Sin embargo, van a conocer todas las plantas de su entorno seguramente, y lo que no tienen es una palabra en su idioma para definir horizonte. Su entorno es como el que ven a la izquierda, la selva cerrada, selva alta, y pues cuando van a tener que referirse al horizonte si nunca lo ven. Actualmente ya pues con la deforestación y todo esto, la entrada de la cultura occidental, de todo esto, ya muchos de estos grupos ya viven más como en acahuales, más que en selva cerrada. Apenas empiezan a conocer el horizonte y aún así ellos no tienen una palabra en su idioma nativo para definirlo, porque era algo de lo que ellos no tenían que dar cuenta nunca en su vida. Entonces, bueno, para ellos el mundo no tenía horizonte, era un mundo verde, ¿no? Un mundo de plantas. Muy bien, la máquina de Dios. Bueno, pues como decía David ahorita, ya tenemos al mundo, ahora queremos saber cómo funciona esta máquina perfecta que Dios creó, ¿no? Y a partir precisamente de esta peculiaridad del entorno, de cada geografía, de cada cultura, de cada multiverso dentro de este pequeño punto azul que es el planeta Tierra, pues se van a desarrollar distintas concepciones, ¿no? Esta idea prevaleció durante una buena parte de la historia. El mundo es una máquina, nosotros formamos parte de ella y ya se nos ha dado este mundo, nosotros debemos respetar esta voluntad del Creador y debemos de alguna manera honrar a esta creación a través de la alabanza y a través de la adoración a una divinidad. Aquí ya entramos como necesariamente tenemos que acotar el mundo y vamos a centrarnos en la cultura judeocristiana o en la tradición occidental del pensamiento, o como ustedes quieran llamarlo, porque fue precisamente el que determinó el curso de la ciencia, o el que dictó el paso de la ciencia a través de la historia, ¿no? Entonces, nosotros como seres humanos, como creación a semejanza de esa fuerza, esa deidad creadora,
somos los que tenemos que decidir cómo interpretar ese mundo, somos los reyes y reinas de la creación y somos los que debemos someter al resto de las criaturas para hacerlo funcionar en nuestro beneficio y en el beneficio del plan de Dios. El plan de Dios es una cosa que pues, debe moverse lo menos posible, ¿no? Sí, justo hay un contraste fuerte entre esta tradición y otras. Y aquí es donde empezamos. Nos podemos cuestionar por primera vez: ¿Dios es un alien? Porque otras culturas que se consideran paganas, en esas culturas se imagina a los dioses o se estipula que los dioses crearon el universo para habitar en él. Los dioses de la mitología hindú, ellos crearon el universo y habitan en el universo que crearon. Los dioses egipcios, incluso los dioses griegos, que bueno, los dioses creadores no son los olímpicos, son los titanes. Los olímpicos en realidad vienen a conquistar la creación de los titanes y administrar el negocio, digamos, ¿no? Pero los dioses creadores, que son los titanes, crearon el universo para habitar en él. Los olímpicos son un poco más especiales, entonces ya que conquistan la creación de los titanes, se mudan todos al monte Olimpo y desde ahí, digamos que ordenan todo el asunto. El Dios de la tradición judeocristiana crea el universo para no vivir en él. Es un Dios que crea el mundo, todo lo que conocemos, y él está ajeno, él está en otra parte. Entonces, es un concepto muy tradicional en ciencia ficción que se refiere a que es un alien, ¿no? En este sentido. Sí, es un extranjero, ¿no? Es alguien que no vive en el mismo lugar que habitamos nosotros, ¿no? Y efectivamente esto es pues el distanciamiento de la naturaleza, ¿no? de la idea de que la deidad o las divinidades habitan en la naturaleza o son la naturaleza o controlan a la naturaleza de forma directa e inmediata, ¿no? Ya ahí viene pues toda otra concepción. Pero además esto le confiere al ser humano, perdón, al ser Dios ajeno a su creación y el ser humano estar hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces el ser humano también es un tanto ajeno a la creación, o sea, no es lo mismo que todo lo demás en el mundo, y él por ende es capaz de entender la creación de Dios y manipularla, como decía Carlos. Bueno, y ahí ya empezamos con las bonitas clasificaciones. Así es. Bueno, los científicos, los naturalistas empezaron a tratar de clasificar, de entender la creación de Dios, clasificándola. Para ellos la mejor manera de honrarlo, de entenderla, el funcionamiento de esta máquina, que además era perfecta. Es una máquina que tiene todas sus piezas ya armadas con su función específica, por lo tanto no había espacio para que nada se extinguiera ni ninguna especie surgiera. Ya todo el mundo ya estaba hecho como iba a ser hasta siempre, hasta que llegara el juicio final y nos levantáramos todos y nos juzgaran y nos mandaran a nos tuvieran que mandar. Por eso no había ni siquiera nociones de evolución o de cambio, ¿no? en los seres vivos en el mundo. Y esto también tiene que ver con que para la tradición judeocristiana el mundo tiene mucho menos tiempo, tiene unos cuantos miles de años, unos 10.000 años. Es una cuenta que se sacó a partir del tiempo que vivieron los personajes importantes en la Biblia, desde Adán y Eva hasta el último papa, me parece, en algún momento, ¿no? Haciendo la suma de los años que vivió cada quien, se sacó la edad de la Tierra y pues bueno, con tan poco tiempo, unos 10.000 años, pues sí, no había tiempo para que ocurrieran todos estos procesos geológicos y evolutivos que llevaron a la Tierra su apariencia actual. Entonces, bueno, pues era muy fácil en ese entonces, que se conocían pocas especies, se conocían pocas tierras, se conocían pocas cosas, decir que había una cadena de ser, que cada ser de la creación tenía solamente dos vecinos en esta clasificación, uno arriba y otro abajo, o sea, uno superior y uno directamente inferior. Entonces tenemos, según la cadena del ser que tenemos aquí a la derecha, las rocas, el fuego, las plantas, las bestias, humanos, el cielo, los ángeles y Dios. Entonces ya está el esquema hecho, nada más hay que llenar huecos. Y es un esquema lineal y de escalerita hacia arriba. Otra noción que se tenía era que Dios había creado a los animales ideales que se encontraban en el jardín del Edén, como
representación de la izquierda, y los animales que estaban en la tierra, que habitamos nosotros, eran versiones degradadas de esos animales ideales. Entonces, bueno, por eso había eso fue cuando se empezaron a dar cuenta que había variación entre los animales y que era un poco difícil de acomodar en una cadena de escalera. Entonces, bueno, estas son versiones degeneradas del plan ideal de Dios. Y cuando se descubrió América, peor tantito, decían que todo lo que estaba en América eran versiones degeneradas de lo que había en Europa, hasta que pues no hubo manera de seguir manteniendo esta teoría a fuerza de tantas especies distintas que se están descubriendo. Ahora, todo siempre tiene su lado B. Y recordemos que ahorita estamos un poco como hablando ya de un imperio, el Sacro Imperio Romano, pero previamente, o sea, en la Antigüedad Clásica, hay que recordar que ya había una labor importante de clasificación y de conocimiento del mundo, y que de alguna manera durante toda la Edad Media o después de la caída del Imperio Bizantino, se preservó, o sea, la Iglesia sí preservó, la Iglesia Católica quiero decir, preservó estos saberes de la Antigüedad Clásica y circulaban pues en los círculos privilegiados de los monasterios y posteriormente de las universidades, y así se iba transmitiendo este conocimiento, desde luego siempre modificado a partir de estas nociones que no perturbaran la idea de Dios y que no perturbaran desde luego pues el poderío de esta concepción del mundo, porque eso sí hay que recordarlo también, pues la religión ha sido una herramienta muy importante para la opresión y para la dominación, si bien también ha sido una herramienta fundamental para la libertad espiritual y para la búsqueda del sentido de la vida. O sea, tenemos que convivir con esas dos facetas del fenómeno religioso, ¿no? Entonces sí, desde luego que había un conocimiento en la antigüedad y de otras culturas, no nada más Roma y Grecia. También en la Edad Media hay que recordar que el conocimiento tecnológico, por ejemplo, de China o del mundo islámico era muy superior, por ejemplo, al conocimiento tecnológico en Europa, precisamente por no tener estas restricciones que dictaba la creencia en el Dios cristiano. Había ciertas exploraciones que eran válidas y que, bueno, desde luego que florecieron, ¿no? O sea, China y el mundo islámico tienen una exploración muy temprana por ejemplo, del tiempo, de la medición del tiempo, de los instrumentos ópticos, de las matemáticas, de otra clase de filosofía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay un pequeño paréntesis para no quedarnos nada más con esta idea. Sí, comento un poco al respecto. El clima particular en Europa durante la Edad Media era este que les comentábamos hace rato. El mundo ya estaba creado como debía ser y era una máquina que funcionaba bien. Sin embargo, no era una idea que se compartiera en Medio Oriente y en Oriente. Entonces, bueno, por aquel lado sí estaban estudiando un poco más el funcionamiento del mundo en otros sentidos, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con las estrellas? ¿Qué es lo que pasaba con leyes de la física? Todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es un poco por esa razón que en la Edad Media no se avanzó tanto en Europa en ese sentido, ¿no? Y bueno, precisamente hablando de Edad Media, hay una obra de ciencia ficción que explora justo esta época y que explora, de hecho, un poco el declive de esa época a partir de un suceso tremendo que fue el de la peste negra. Como ustedes saben, la peste bubónica mató prácticamente a más de la mitad de la población del continente europeo, y hay registros, así como se ve ahí el Doomsday Book, o el libro del juicio final, o del día del juicio final. En los Doomsday Books de diversos pueblos de Europa se encuentran testimonios
de frailes, de monjes que decían: este es el fin del mundo, este es el fin de los tiempos, Dios nos ha abandonado, aquí se acabó todo. Si ustedes buscan en internet, incluso pueden encontrar las líneas exactas de alguno de estos hombres que registraron en tiempo real, por así decirlo, pues ese fin del mundo. Y sí fue un fin del mundo precisamente porque la enfermedad era tan terrible que se llevaba pues a todo mundo de manera inexplicable y de manera horrible. Eran muertes dolorosísimas y dolorosísimas de ver y aparentemente pues inevitables e inescapables, ¿no? Entonces, Connie Willis, que es una gran autora de ciencia ficción, que es, bueno, todavía está con nosotros, que publicó pues ahora sí que sus grandes éxitos entre los años 90 y los 2000, escribió este libro hermosísimo que se llama El libro del día del juicio final. Ahí tienen la traducción en español. Puse varias portadas porque hay portadas muy buenas y hay portadas horribles, y la horrible tenía que ser la de la traducción al español. Pero fíjense, por ejemplo, el Doomsday Book del segundo es muy hermoso porque precisamente trae la iconografía medieval de la peste negra, que es esta muerte, este esqueleto descarnado, ¿no? Y la historia es la siguiente. Kibrin, una historiadora del futuro de Oxford, es una chica muy entusiasta, especialista en la Edad Media, y por supuesto que en el futuro, estamos hablando más o menos del año 2030 me parece, por supuesto que en el futuro ya se puede viajar en el tiempo, pero solo los historiadores pueden utilizar el poder de viajar en el tiempo para estudiar el pasado, precisamente. Y tienen unas reglas muy estrictas, ¿no? Solamente pueden entrar en un entorno determinado, muy controlado, en una geografía muy específica, en un entorno donde no se afecte la vida de nadie, donde únicamente puedan observar y registrar. Entonces, Kibrin tiene pensado ir a Europa, en concreto a Inglaterra, porque Kibrin es inglesa, de la Universidad de Oxford, y en concreto quiere ir unos años antes de la peste negra para ver cómo era todo, no en los años de la peste negra, porque aunque ya la vacunaron y todo, no quiere estar ahí mero, no vaya a ser que se traiga un bicho extraño que no podamos exterminar en el futuro. Entonces Kibrin viaja. Es muy interesante el dato de que le cauterizan algunos nervios que permiten que perciba los olores, para que no perciba el olor real de esa época que devastaría, inutilizaría a cualquier ser humano de esta época. O sea, los olores de aquella época nosotros no podemos ni siquiera imaginar la potencia y la fealdad que tenían. Entonces, Kibrin se va con media nariz, digamos, al pasado, pero claro, giro de la trama, se equivocan, hay un problema porque también en el presente de la novela hay una plaga de otra especie, pero una plaga que contagia, bueno, el equipo de historiadores se contagia y entonces andan todos turbulentos y ponen mal las coordenadas, y Kibrin llega justo cuando la peste negra empieza a romper en Europa, bueno, en Inglaterra. Entonces, son las aventuras, es un término muy feliz para describir lo que Kibrin vive en el pasado, pero es, digamos, el viaje que ella hace dentro de una familia para ver cómo los afecta esta enfermedad. Y hay un personaje muy conmovedor, que es el personaje pues del fraile, que es el que da la tesitura de este fin del mundo, el mundo no es como lo creíamos. El fraile intenta salvar a todo el mundo a través de la oración, a través del cuidado físico, pero se da cuenta de que sí, de que Dios no está ahí. Y esto es un punto de quiebre muy importante que cambia la mentalidad toda de esa época. Dios no se aparece por ahí, y entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién tenemos? Y surge pues el Renacimiento. Y ya esto empieza a cambiar también
la concepción o el acercamiento que tenemos hacia el estudio del mundo. Sí, así es. Después esta es una gran desilusión, digamos, pero que a fin de cuentas los estudiosos realmente se dan cuenta, los estudiosos, hablando de los filósofos, los monjes que en ese momento eran quienes estudiaban esto, que se concentraban en estudiar a Dios y sus designios, se dan cuenta de que, bueno, conceden, digamos, aunque sea un poquito después de este rompimiento, y dicen, ok, Dios creó todo esto para nosotros, pero Dios está por allá, Dios no mete la mano acá. Entonces el hombre tiene que ser el centro de nuestro estudio para saber cómo nosotros como humanos nos relacionamos con la creación de Dios. Y bueno, es cuando empiezan a surgir todos esos estudios, como decía Gaby, del Renacimiento. Sí, que bueno, si nos metemos aquí en cuestiones artísticas, pues el cuerpo humano es el protagonista, ¿no? Y ahora es entender también cómo funcionamos nosotros y qué onda con nuestra propia fortaleza y también con nuestra propia mortalidad. Y estos estudios de los anatomistas, por ejemplo, florecen en esta época de manera prodigiosa. Y bueno, aquí tenemos digamos, la obra famosísima de Da Vinci, que explora precisamente como esto que antes era tan tabú, y que Da Vinci mismo era muy juzgado por ejemplo, andar con su librito de bocetos, con su carboncillo en la mano y su cuaderno de bocetos, persiguiendo a los condenados a muerte o a la gente que estaba agonizando en la calle para registrar sus gestos, porque era esa curiosidad científica, precisamente la de a ver qué está pasando aquí, cómo cambia nuestro cuerpo a partir de la enfermedad, a partir de la muerte, a partir de la angustia, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente hay un cambio importante, no sé si quieres. ¿Ya? Y bueno, todavía en esta época hay una integración de todo lo que sabemos hasta el momento, ¿no? Sí, bueno, aprovecho un paréntesis para recomendar este libro, Historia Fontana de las Ciencias Ambientales, es del Fondo de Cultura Económica. Buena parte de la cronología de esta charla la obtuvimos de acá, entonces bueno, es bastante recomendable. Y bueno, después del paréntesis, porque esta es una frase de hecho sacada de ahí, menciona el libro que sería muy inocente tratar de regresar a esta época y desmenuzar qué es ciencia real, qué es superstición, qué se consideraba magia, qué es tradición local. El Renacimiento surge tratando de involucrar todos los conocimientos que se tenían de manera integral, ya sea magia, ya sea observaciones, ya sea tradiciones, para poder explicar al hombre en el contexto del mundo. Y bueno, surge este personaje que quisimos señalar en particular. Él es de los últimos grandes magos reconocidos en la historia, ¿no? Sí. John Dee. Y bueno, él, además de trabajar en hacer cartas astrales para los marineros y todo esto, observar las estrellas, se dio cuenta de que las estrellas deben tener un propósito, además de nada más guiar a los marineros en el mar, sino que hay un propósito intrínseco a ellas. Y para ello empezó a utilizar las matemáticas de una manera más seria, más especializada, para describir lo que veía. Entonces, como que son los inicios del refinamiento de este lenguaje que les comentaba al principio, que son las matemáticas, que nos permite conocer el mundo a detalle, o más a detalle. Sí, o sea, John Dee, por ejemplo, es uno de estos personajes que ahora nos parecen tremendamente contradictorios, pero que esta integración del conocimiento era verdaderamente muy interesante, porque así como hacía cartas de navegación, por ejemplo, en el Museo Británico hay una parte dedicada a la alquimia y a la astrología y a las ciencias ocultas, y ahí está John Dee. Bueno, no está John Dee, desde luego están sus cosas. Hay una vitrina con sus objetos, y son objetos tremendamente pues sí, mágicos. No podríamos considerarlos como parte de como de un equipo científico, pero las búsquedas eran científicas
científicas en el sentido en que estaban tratando de alcanzar la verdad a través de una serie de pruebas, de ensayo y error, ¿no? Y es muy curioso que, por ejemplo, John Dee tenía un espejo de obsidiana, un espejo negro de obsidiana perfecto que está ahí expuesto en el Museo Británico, y es la ficha, a mí me impresionó mucho cuando la vi, la ficha de ese objeto en el museo dice: espejo de obsidiana procedente de México, de la cultura azteca, utilizado por John Dee para hablar con los espíritus. Dándolo por hecho, porque bueno, eso era lo que John Dee decía que hacía precisamente con ese objeto, ¿no? La comunicación con los muertos o la comunicación con el mundo del más allá. Y al mismo tiempo tenía esta exploración del mundo abstracto de la matemática, que fue muy valiosa, una aportación para la ciencia. Y como él, bueno, hay varios personajes que también tienen esta integración del conocimiento en esta época que era lo natural, ¿no? Bueno, con esto regresamos al terreno de la biología, recordando la cadena del ser y los animales ideales. Pues para esta época ya era un problema tratar de encasillar a las especies que ya se habían descrito tanto en África, en toda Europa, en Asia, en América, dentro de la cadena del ser, una cosa lineal únicamente, ¿no? Entonces los nuevos taxónomos, que son los que se dedicaban a la ciencia de la clasificación, empezaron a tratar de encontrar alternativas y sobre todo a ya no tener estos esquemas en escalera recta, sino por ramificaciones según los grupos de seres que se quisieran clasificar. En este caso, pues bueno, este señor Linneo, Carl von Linneo, se mencionó en la plática pasada, es el padre de la clasificación actual que tenemos los biólogos para los seres vivos. Es una clasificación compuesta de dos nombres, como lo mencionó Mica la vez pasada, como el equivalente a nombre y apellido de nosotros, para identificar a cada especie dentro de un género, pero también como particular y único. Entonces, bueno, a él, un dato curioso, a él en su época incluso lo calificaron de pornógrafo, lo cual es bastante extraño porque se dedicaba únicamente a las plantas. Eso es... sí, fue algo muy extraño, estos arranques raros de la sociedad puritana de la época. Empezó a clasificar a las plantas de acuerdo a sus estructuras sexuales, sus estructuras reproductivas, machos, hembras, y cómo variaban de una especie a otra. Él expone esto ante la sociedad y todo el mundo se escandaliza, ¿no? ¿Cómo que sexual? ¿No? Bueno, aunque fueran plantas, pues ya les sabían. Aunque lo vieran todos los días en las flores y todo, pero como él dijo, no, pues es que yo veo eso para clasificarlos, ya no pornógrafo, impúdico, bueno, de todo, ¿no? A fin de cuentas, él sí logró establecer su clasificación, la seguimos usando actualmente, y se aventó una que otra puntada por los nombres de lo que describió. Por ejemplo, con los sapos, estos sapos que usan muchas veces para las limpias, todo esto, los sapos grandotes, el género es bufo, y se lo puso en honor a su, bueno, era bufo hasta hace algunos años, ya lo cambiaron, pero bueno, la clasificación el nombre que le puso fue bufo, y lo puso en honor a Bufón, que es otro noble, también dibujó muchos esquemas sobre animales y clasificó, pero era rival de Linneo. Entonces, en honor a su cuate le puso bufo al sapo. Y seguimos. Y ahora volvemos otra vez a la astronomía. Tenemos aquí una asociación de personajes. Todos ellos se dedicaron a observar el cielo de alguna u otra manera, más o menos en esa sucesión cronológica. Empezamos con Copérnico, porque él se empezó a dar cuenta que el modelo que teníamos de la Tierra en el centro ya no funcionaba. A lo mejor funcionaba en un principio, cuando teníamos que explicar nada más la Tierra, el Sol, la Luna y las estrellas fijas, ¿no? Que es las estrellas que no se mueven. Pero a la medida que se empezó a observar el cielo, se descubrieron planetas. Y se dieron cuenta de que observando los planetas,
uno ve la trayectoria como el planeta en el cielo, la estrellita, por ejemplo Marte, ¿no? La estrellita roja en el cielo, en el cielo, en el cielo, y de repente se regresa y vuelve otra vez. De repente se regresa y vuelve otra vez. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y como así sucesivamente todos los planetas que se van encontrando. Obviamente eso pasa porque no estamos en el centro del sistema solar, somos la tercera piedrita que está girando alrededor del Sol. Pero bueno, en un modelo en que en ese entonces éramos el centro, no solo del sistema solar, sino del universo, la única manera de explicar eso era que los planetas hicieran lo que se llamaba hemiciclos. Iban en su órbita y de repente hacían un rizo. Iban y hacían un rizo. Iban y hacían un rizo. Y así sucesivamente. Llegó un momento en que, de acuerdo a las observaciones, había tantos hemiciclos, ya así tantos rizos que hacían los planetas y cosas raras, que había ya creo que hasta rizos en los rizos. Que gente como Copérnico, por ejemplo, dijo, no, es que esto no puede ser. No estamos en el centro. O sea, esto se arregla si estamos desplazados. El Sol está en el centro y nosotros estamos en la tercera posición, ¿no? De cuatro de los planetas. Obviamente no se recibió bien esta idea, tardó mucho tiempo, digamos, en pegar o en fijarse en la cultura. Sin embargo, pues ya estaba ahí la semillita. Después tenemos a Galileo. A él un poco lo queman, no sé si lo iban a quemar, al menos lo iban a ejecutar, la Santa Inquisición, por andar de chismoso. Porque en ese momento no se permitía, o sea, que alguien agarró un telescopio y viera el cielo. No, ¿cómo? Pues esos son es el reino de Dios, que andas espiando ahí arriba, que tienes que andarte metiendo. Y aparte que él empezó a decir cosas bastante raras. Imaginemos, pongamos el contexto de la época. Estamos todos aquí tranquilos pensando que somos el centro del universo, y de repente llega este señor y que lo que está en el cielo son esferas perfectas, además, porque es el reino de Dios. Aquí somos imperfectos porque somos pecadores, somos humanos, pero en el cielo pues todo es perfecto y son esferas perfectas y todo es hermoso, ¿no? Entonces llega Galileo y dice, oiga, no, es que yo ya vi la luna, y la luna es un mundo como nuestro, tiene montañas. Ah, caray. Bueno, ¿no? No, sí, que no sé qué, y alrededor de Júpiter están dando vueltas otros cuerpos ahí también esféricos. ¿Cómo crees, no? Sí, y además Saturno tiene orejas. No, ya, o sea, fue la cabosa. Decía que Saturno tenía orejas porque pues, lo que vio es el anillo, exactamente. ¿Han tenido oportunidad de ver a Saturno por un telescopio? Los que puedan, los que ya lo hayan visto, sabrán a lo que me refiero. Los que no lo hayan visto, por favor, véanlo. Se ve el círculo en el centro y pues el anillo. Depende cómo se esté viendo, se ve el anillo más evidente o menos. Lo que vio es pues, el anillo alrededor de Saturno, pero pues parecían orejas, ¿no? Porque todo brillaba igual. Pues, Saturno tiene orejas, no brilla. Entonces, pues bueno, esto le causó varios problemas. Ok, después de eso vino un personaje que lo conocieron como el papa de la astronomía en su momento, el señor Tycho Brahe. Él era muy bueno para observar el cielo y tenía mucho dinero, era noble. Y hacía muchas fiestas. Y era medio peleonero y medio payasón, entonces se metían problemas. De hecho, en algún momento él terminó su vida como se decía que era una nariz de oro. En realidad era cera, era una prótesis de nariz, porque en un duelo de espadas, que él no era bueno para las espadas, pero por estar de pleito aceptó un... De mala copa, ¿no? Pues, no, porque no estaba borracho, yo creo que nomás solo estaba presumiendo. Decidió aceptar el reto y pues le cortaron la nariz en el duelo, entonces terminó con una prótesis. Y como dice mi jefe muchas veces, terminó muriendo de pena durante una fiesta, porque él, bueno, se hacían estas grandes fiestas y como era noble lo invitaban y estaba el príncipe, no me acuerdo, un príncipe importante, y bueno, estaban sirviendo la cena y bebida. Él no se quiso parar de la mesa para ir al baño, porque veía que el príncipe no se paraba para ir al baño. Entonces, si él no se para, yo no me paro, ¿no? Total, llegó a su casa, ya tenía cistitis, tenía una inflamación tremenda de la uretra, se inflamó la vejiga, no pudo volver a orinar y murió de pena de pararse y ir al baño. Entonces, bueno,
para que vean hasta qué punto podían llevar esas cosas. Nota mental, nunca aguantas. Nunca aguantas. ¿Por qué les cuento cómo murió él? Porque, bueno, él al momento que murió tenía como becario, digamos, tenía como asistente a Kepler, que no era tan bueno observando como Tycho, ni tenía todos sus aparatos, pero bueno, al ser su becario, pues fue como el heredero de todo este conocimiento y todos los apuntes. Kepler era muy bueno calculando. Entonces él ya con esta idea que venía desde Copérnico, empezó a calcular las leyes que regirían el movimiento de los planetas alrededor del Sol, ya con una perspectiva diferente, y planteó las bases para lo que luego hizo Newton. Bueno, y aquí tenemos un maravilloso link con la ciencia ficción, porque, bueno, voy a aclarar. Si hay aquí un historiador de la ciencia ficción que no sea Gabriel Trujillo, le voy a caer muy mal. Pero si es Gabriel Trujillo o si ustedes tienen una mente abierta, Kepler puede considerarse un autor de protociencia ficción, para no decir de ciencia ficción, porque sí sería un poco un anacronismo. Pero dentro del género de viajes a la Luna, que es pues una clasificación que tiene que ver con esta idea de la ciencia ficción antes de la ciencia ficción, Kepler imagina un viaje a la Luna y un encuentro con selenitas, precisamente. Su obra, que fue publicada en 1634, habla de unos diablos que lo llevan a la Luna y conoce a dos clases diferentes de selenitas que son los responsables de los cráteres, o sea, son los que han formado los cráteres en la Luna. Y esta obra se llama Somnium, Sueño, es, según Octavio Paz y según algunos otros estudiosos de la literatura novohispana de ciencia ficción, cada uno de su lado, por supuesto, nunca revueltos, fue una inspiración para la creación del sueño de Sor Juana, o mejor conocido como el primero sueño. El primero sueño, y aquí hay que cambiar de diapositiva, y es un mientras tanto en México. El primero sueño es bueno, es el que Sor Juana dice que es la única cosa que publicó por gusto, un papelillo llamado El Sueño. Y bueno, es un poema de 975 versos que habla de un viaje fuera del alma, fuera del cuerpo, hacia el universo. Y está considerado como una creación única dentro de la literatura hispanoamericana, y también está considerado como parte de una tradición de viajes místicos que se escribieron pues, a lo largo y ancho del orbe, y también a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, este sueño que explora como de alguna manera el anhelo de conocer es un intento por conocer el mundo y un fracaso en ese intento. Ese es como mejor se puede resumir el poema del primero sueño, que además es hermosísimo si se lee con un apoyo, o sea, si se lee con el estudio crítico de alguien, en verdad se disfruta muchísimo más, pero es algo, por supuesto, accesible para cualquiera que quiera gozarlo. Y bueno, es uno de estos temas espinosos dentro, o de estas discusiones que nadie quiere tener en la literatura mexicana porque son muy incómodas. Si les da mucha curiosidad y si tienen este afán ñoño por buscar teorías como inusuales, o que tengan una perspectiva novedosa respecto a viejos temas, les recomiendo que busquen un artículo, bueno, más bien un ensayo en torno al primero sueño, leído desde la ciencia ficción o leído desde la época contemporánea, que le llama el autor una lectura paranoica del primero sueño, porque utiliza la noción de Ricardo Piglia de la literatura paranoica, que bueno, es la literatura de ciencia ficción. Entonces, lo importante aquí es hablar, o era decirles que en México también había una muy activa vida científica, o una curiosidad científica muy
productiva y que tenía que ver con una relación de la gente que creaba conocimiento en aquella época con lo que se producía en Europa. En concreto, la figura de la derecha es Athanasius Kircher, que era un fabuloso tipo, también un hombre muy curioso, conocedor de todas las disciplinas científicas que había hasta ese momento, de óptica, de física, de biología, de astronomía, también de música. Era un experto en música, era polímata, como nos gusta repetirnos la palabra en el cúmulo, porque es la aspiración de todos nosotros ñoños ser polímatas, como Kircher y Lilia se muere adelante, y Carlos de Sigüenza y Góngora, que era otro gran personaje del virreinato mexicano y que tenían estos diálogos de ciencia y de espiritualidad y de creación artística, y que estaban muy relacionados los unos con los otros. Faltó aquí incluir a Alejandro Fabián, que por favor búsquenlo también, denle una googleadita al pobre Alejandro Fabián, que está muy olvidado. Es un poblano que era muy amigo de Athanasius Kircher. De hecho, él le dedica un libro al poblano, al ilustre poblano Alejandro Fabián, que tenía una obra súper ambiciosa entre manos, que tenía como 18 palabras en el título. Era así como tratado de óptica, mecánica, o sea, ni siquiera él la podía pronunciar bien, se notaban las cartas que se trababa al tratar de dar el título completo de su magna obra. Tenía además de esta relación afectuosa y de compartir conocimiento. Kircher lo respetaba mucho precisamente porque sí era un tipo que asuntaba varias cosas, sobre todo de óptica, pero tenía la manía de ser muy pedinche y le pedía cosas muy extravagantes para sus gabinetes de maravillas. O sea, y él le correspondía, o sea, le enviaba ejemplares de pájaros y de juguetitos ópticos o mecánicos. ¿Dónde quedó todo eso? ¿Quién sabe? Es algo que los poblanos podrían ahorita atesorar y que creo que lo perdieron, pero bueno, porque no le hicieron nunca caso a Alejandro Fabián, porque la verdad sí era medio hablador, no publicó su magna obra, lamentablemente. Entonces, bueno, si les gusta la polémica, busquen Primero Sueño como leído desde la ciencia ficción y ahí se enterarán del chisme. Otra cosa muy importante y que es un poco posterior es el chisme de Fray Manuel Antonio de Rivas, que es pues ahora sí que quien inaugura la ciencia ficción mexicana, o a quien se le da ese crédito de forma casi oficial, porque no se acepta el crédito de Sopana, desde luego. Esta portada que está aquí, les recomiendo mucho este libro, que es de Carmen Fernández Galán. Es un estudio de sisigias y cuadraturas lunares, que es el primer cuento de ciencia ficción mexicana, publicado en 1775, y que habla precisamente de un viaje a la luna. Y bueno, está inspirado, según los estudiosos de la obra de Rivas, pues está inspirado tanto en Cyrano de Bergerac como en Voltaire y Nicromegat. Tiene ahí varias influencias, pero lo interesante de esta publicación es que trae un almanaque que explica varias cosas, como en términos científicos, astronómicos, y trae, bueno, pues, que estaban en la publicación original, digamos. Habla del juicio que se le hizo al Fray Manuel Antonio de Rivas, porque por supuesto que no pasó desapercibido y se tuvo que presentar ante la Santa Inquisición, y también la libró, spoiler, la libró. Y también trae un texto pornográfico de la vida de los franciscanos, bueno, que hablaba de la vida licenciosa de los franciscanos de la época, orden a la cual él pertenecía, y por la que realmente lo acusaron. O sea, eso pornográfico fue lo que puso furiosa a la Santa Inquisición y dijeron, no, a ver, tráiganlo para acá porque esto no puede pasar desapercibido. Les valió un poco como la cuestión de la luna, la herejía esta de la pornografía les pudo más, pero después cuando se pusieron a leer la obra de Manuel de Rivas dijeron, no, sí, esto está mal, hay algo que aquí no podemos permitir.
Y así es el turbulento nacimiento de la ciencia ficción mexicana. Pero de eso hablaremos más en detalle en la plática del 15 de... No, ¿qué? ¿15? ¿Sí? 15 de agosto. Ok, gracias. Vamos a hablar de esto con más detalle. Yo me podría seguir con el chisme, pero sigamos mejor con lo de... Ya vi que tenemos un poquito de limitado el tiempo, entonces me voy a ir un poco rápido a las siguientes dos diapositivas. Bueno, después de todo este asunto, de que empezamos a ver que la Tierra no está en el centro del universo, que las especies no se clasifican como creíamos, que el universo no funciona como se supone que Dios lo había creado, sino más bien parece un tanto caprichoso el funcionamiento de esta máquina ya no tan perfecta que estamos viendo. Viene Newton, y Newton pues hace grandes adelantos en varios campos de la física, en la óptica, en la astronomía. Es el primero que propone una teoría de la gravedad. Se dice que él da inicio a la ciencia moderna. Él se da cuenta de que nuestro reino en la Tierra, el mundo terrenal, se rige con las mismas leyes que el mundo ahí arriba, donde están dando vueltas los planetas y las estrellas. Entonces él dice, ok, a ver, ya no hay división, las mismas leyes que gobiernan la Tierra gobiernan el cielo. Y yo ya calculé cómo se mueven los planetas, ya sé que no son órbitas redondas, son órbitas elípticas y todo, ¿no? Y la gravedad funciona así, una fuerza de atracción entre dos objetos. Y en su época él no podía explicar qué es lo que era esta fuerza. Fue una de sus críticas que le hicieron. Propuso su teoría y pues todo el mundo, no, pero ¿cómo? Ni siquiera explicas qué es esa fuerza, que no sé qué. Entonces él les dice, sí, yo tampoco sé qué es esa fuerza, pero es la mejor teoría que tenemos. Si alguien tiene una mejor, que la postule. Y tardaron cientos de años en poner otra, entonces por eso se dice que es el que da origen a la ciencia, ¿no? A la ciencia moderna como tal. Y bueno, si se fijan, Dios ha quedado relegado cada vez más del ámbito cotidiano, del ámbito de la creación, del ámbito de la navegación, las estrellas, y finalmente lo destierran del mismo cielo, ¿no? Del cielo donde se supone que da su reino, porque pues ya no sigue las reglas de Dios, sigue las reglas que nosotros ya entendemos, que no se requiere que nadie esté moviendo nada ya arriba. Y bueno, por si fuera poco, el tiempo después viene Darwin, propone su teoría de la evolución. Ya había teorías de la evolución antes, aunque no habían pegado mucho, tenían sus huecos. Esta es la más aceptada incluso hasta el momento, aunque ya hay modificaciones y como parches de esta misma, pero bueno, sigue siendo en lo que nos basamos. Y pues lo que él ya dice a fin de cuentas es que tampoco Dios mete la mano en que haya nuevas especies. O sea, las especies se producen por cuestiones de evolución, como ya se menciona como tal, mutaciones, cambios a lo largo del tiempo, y en periodos de tiempo profundos además, no son tiempos de 10.000 años, son tiempos de millones de años, ¿no? Que toma la evolución. Entonces también de aquí ya Dios se queda excluido. Y llegamos a Philip Pullman. Bueno, escogimos esta cita del Catalejo Lacado, el Camalejo Lacado, las traducciones españolas. Bueno, de la saga de sus oscuros materiales, una de las obras más notables de la ciencia ficción para jóvenes de las últimas décadas, para representar un poco como este papel que Dios ha desempeñado en la ciencia a lo largo de la historia hasta este momento, y que bueno, aquí está representado, se los voy a leer. No les resultó difícil a los dos niños ayudar al anciano a abandonar su celda de cristal, pues era tan ligero como el papel. El ángel estaba dispuesto a seguirles a donde fuera, pues no tenía voluntad propia, y respondió a la amabilidad de Will y Lyra como una flor al sol. Pero una vez en el exterior, nada impidió al viento lastimarlo, y ante la estupefacción de los niños, su forma empezó a disolverse, hasta que unos instantes después desapareció del todo. La última impresión que Will y Lyra se llevaron de él fueron sus ojos pestañeando de asombro y un suspiro de cansancio y de profundo alivio. Luego desapareció, un misterio que se disolvió en el misterio.
Y lo que decíamos cuando conversábamos acerca de este fragmento es que pareciera que Philip Pullman lo hace, como que coloca esta metáfora muy intencionalmente, porque es justo pues la imagen de un Dios gastado, que ya no sirve, que ya no tiene utilidad para explicarnos al mundo, para explicarnos a nosotros, y que ya está cansado, incluso está casi deseando que lo dejen salirse de la historia, ¿no? Sí, es bueno, se menciona el ángel porque incluso ellos creen que es un ángel cuando lo ven, pero pues es el encuentro de los personajes principales con Dios. Para sacarlo de la prisión de cristal utilizan un artefacto hecho por ciencia y alquimia. Entonces, bueno, ese fragmento ya no se ve en esta cita, pero pues es muy metafórico, porque con un artefacto hecho de ciencia y alquimia sacan a Dios de su refugio y se disuelve en el misterio, como dicen. Y bueno, pues ya llegamos como a otra época en la que justamente también Tolkien tiene una pertinente cita al respecto. En otro tiempo era cortés y siempre dispuesto a escuchar, y así fue transformándose día a día, día a día. Ahora tiene una mente de metal y ruedas. Y este es Parvot sobre Saruman en El Señor de los Anillos, que bien podríamos... Un salto, entramos en la revolución industrial, y ahora sí ya podemos hablar de ciencia ficción como tal, porque ya hay ciencia, como la conocemos. Julio Verne es de los primeros que escribe ciencia ficción de manera muy prolífica. Y en sus libros se nota muchísimo, sobre todo, bueno, para mí es un icono muy importante el Nautilus, el submarino del Capitán Nemo. Es un artefacto que construye, él es un ingenio de este señor, y con él pretende alcanzar la paz mundial. Pero no voy a encomendar esto a una entidad superior, a un Dios. Yo voy a alcanzar la paz mundial con mi máquina, que es superior a todas las máquinas de guerra que hay, y con eso voy a imponer la paz en los mares. Entonces, bueno, es este símbolo, ¿no? Como el ser humano tomando el control de las situaciones. Y sí, esta cuestión como precisamente llevando las utopías al terreno de lo tecnológico, ¿no? Y H.G. Wells es uno de estos personajes. No vamos a hablar de su parte eugenésica porque es muy triste, pero la tuvo, que lo sepan ustedes. Le interesaba como la jerarquización de la vida, ¿no? En función de sus características genéticas, lo cual, pues, bueno, es comprensible por el contexto en el que se encontraba, pero lo que queremos destacar es que él era un ferviente, era un hombre religioso que se convirtió a partir de Darwin, a partir de la lectura de las obras de Darwin, se convirtió en ateo declarado, y por ejemplo en La máquina del tiempo no hay ninguna mención a Dios, viaja por todos lados y por todos lados temporalmente hablando, y no hay ni sombra de esta presencia divina, ¿no? Entonces hay un sentido como de inexorabilidad, pero del tiempo, no de la voluntad divina. Que tampoco le está buscando, realmente. Y bueno, yo creo que aquí ya nos vamos a saltar un poquito para que tengamos tiempo para las preguntas. Bueno, después de ya hablamos de El Hacedor de Estrellas. Hace rato estuvimos como, dando algunas claves de la obra. A partir de la Segunda Guerra Mundial, pues las distopías son la narrativa más común, ¿no? Aquí Hacedor de Estrellas todavía, bueno, Olaf Stapleton y todavía varios autores de la época dorada de la ciencia ficción escrita en los años 30 y 40 todavía tenían algún tipo de esperanza en el futuro, sobre todo a partir de un riguroso acercamiento a la vida a través de la máquina y a través del método científico. Pero después de la guerra, las distopías toman el control, y dentro de esas distopías están pues los relatos de la Guerra Fría, los relatos bélicos, en clave de aliens y en clave de seres de otras galaxias, y pues representan todo este miedo que tenemos ya a que se repita
lo que ya se vivió con la bomba atómica, ¿no? Sí, ¿Quieres que le regrese? ¿Sí? Para que veamos más del logo y nos dé más miedo. No. En particular, justo después del proyecto Manhattan y el desarrollo de la explosión de las bombas atómicas, que son las únicas, afortunadamente, que se han usado realmente durante una guerra en combate entre comillas, hubo un desencanto, pero ahora con estas utopías tecnológicas, porque ya vimos también ahora la otra cara. Con la ciencia podemos destruir en grados que no nos imaginábamos antes, y eso fue un punto de no retorno del cual seguimos sin recuperarnos, yo creo, actualmente, ¿no? Es una impresión muy fuerte para todo el mundo. Esta diapositiva es cyberpunk en sí misma porque es una diapositiva que se comió comas y se comió espacios, la máquina atentando contra nuestra estabilidad mental. Pero bueno, queríamos hablar de Philip K. Dick como uno de estos personajes fundamentales para la literatura en general, pero en cuanto a la ciencia ficción, es uno de los autores que más abordaron y exploraron la figura de Dios, y de forma monstruosa, cabe mencionar. Philip K. Dick tuvo un periodo de conversión al cristianismo. Él estaba convencido de que recibía mensajes de ángeles y de otros seres superiores, y escribió varias obras en ese estado. Por ejemplo, Valis es una de esas obras. Ahora, es muy interesante, si ustedes buscan el cuento La fe de nuestros padres, es uno de los cuentos más terroríficos que hay, donde la figura de Dios es verdaderamente monstruosa, literalmente monstruosa. De hecho, la idea de Philip K. Dick en este cuento es explorar una sociedad que ya conoce a Dios, que sabe que existe Dios, que está incluso protegida por Dios y regida por Dios, pero que tiene que vivir permanentemente drogada para no ver el rostro de Dios porque es incomprensible y monstruoso. Es un cuento de esos que le vuelan a uno la cabeza, se los recomendamos mucho. Y desde luego, las reflexiones en torno a la creación de seres con inteligencia, de seres artificiales con inteligencia que se oponen a su creador y que está en Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y que bueno, ahí hay un fotograma de Blade Runner, que es la adaptación fílmica que hizo más célebre a esa novela. Y bueno, llegamos a una muy pertinente unión entre la ciencia y la ciencia ficción. Carl Sagan. Sí, bueno, se pueden decir muchas cosas de él. Él inspiró a la mayoría a la generación de físicos importantes que hay ahorita, yo creo, trabajando, en gran parte fueron inspirados por Carl Sagan. Él es una persona profundamente atea. Sin embargo, trae de vuelta todo este asunto del asombro, del misterio, la cuestión poética, pero ya desde un punto de vista científico. Es muy cientificista en sus discursos, si se van con una crítica estricta. Incluso él, cuando estaba ya muy enfermo, él falleció de cáncer, y muchos de sus seguidores, de sus admiradores, le mandaban sus mejores deseos, que Dios te cuide, de este tipo de cosas, ¿no? Entonces se enojaba y decía, no, yo me voy a morir porque la ciencia no me ha podido curar de esto y no hay nadie ahí arriba que vaya a bajar a hacerme un milagro. Entonces se enojaba porque le decían que Dios lo ayudara, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, falleció de cáncer. Sin embargo, tiene toda esta serie de documentales Cosmos muy interesantes, muy buenos de ver, incluso muy buenos para verse, incluso en estos tiempos que ya son un poco viejos, y tiene una única novela de ciencia ficción. ¿Qué es Contacto? ¿Qué es Contacto? Contacto está coescrita con Andrew Yan, que fue su segunda esposa, y que fue quien hizo el guión de la película Contacto, que se estrenó en 1997, dirigida por Robert Zemeckis, y que difiere en bastantes puntos con la novela. Es importante mencionar en que Carl Sagan tiene esta visión de insider, de una persona que vive dentro de este ambiente donde se toman las decisiones respecto a qué hacer. Por ejemplo,
qué haríamos si llega un mensaje de otra civilización de vida inteligente desde el espacio, cuáles serían los pasos a seguir, ¿no? Esta es la premisa de Contacto. Y es muy diferente que en la película vemos a una sola científica, a Ellie Arroway, como que lidiar con eso e incluso viajar sola al espacio a encontrarse con otros seres inteligentes, pero en la novela es precisamente como es la ciencia en la realidad, que es un equipo. Y eso creo que hay que destacarlo porque la ciencia se construye en equipo, y en equipo además a través del tiempo. No es una cuestión de individuos nada más, aunque aquí hemos destacado la vida de ciertos individuos, ha sido una labor construida a través de los siglos. Cada descubrimiento se puede hacer gracias al trabajo previo del anterior descubridor de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, Contacto es un poco así, es más una labor de equipo, aunque la figura de Ellie Arroway es muy prominente, y lo que hace es como dotar de significado esta búsqueda de respuestas, ¿no? Esta búsqueda de respuestas a través de las matemáticas y a través del viaje interestelar, y la pregunta que plantea Contacto al final, no les quiero revelar mucho de la trama si no la han leído o si no han visto la película, pero la clave del sentido de la vida o del sentido de la existencia del universo está en el número pi, y es algo que se tiene que estudiar y desarrollar. O sea, la novela termina con otra pregunta, y no ocurre tanto así en la película. Es muy interesante como, por ejemplo, con el primer sueño pasa lo mismo, no hay respuestas, hay una desilusión, pero hay la necesidad y la convicción de que tenemos que seguir conociendo, y sobre todo tenemos que seguir conociendo a través de los otros o apoyados en nosotros, ¿no? Entonces esa es una noción muy linda. Carl Sagan ahí está sosteniendo los grabados que vienen en el Golden Record, en el disco de oro de Voyager, que cumple 40 años dando vueltas por allá arriba, llevando nuestro mensaje de estos somos. Hola, aquí estamos, y bueno, esperando que alguien en algún momento lo escuche. No sabemos si alguien lo vaya a escuchar, pero bueno, ya entrando a épocas más contemporáneas, en 1985 se publicó Contacto. Octavia Butler, que tenemos aquí, la maravillosa escritora de ciencia ficción, publicó la saga de las parábolas entre los años 92 y 93, 94, y lamentablemente estaba pensada para ser una saga larga, pero únicamente pudo publicar 2 libros. Murió la pobrecilla Octavia Butler joven, a los 58 años. Las parábolas, la saga de las parábolas tiene desde luego un parafraseo ahí de la parábola de los talentos de la Biblia y la parábola del sembrador, y lo que plantea es un futuro distópico en los 2020 en Los Ángeles. Ya el corporativismo se llevó todo al caño, como está ocurriendo ahora, y surge una enfermedad muy extraña provocada por un fármaco administrado a las mujeres embarazadas que se llama hiperempatía. Y la hiperempatía lo que hace es que las personas de repente empiecen a sentir el dolor que siente una persona que está cerca de ellos, cerca de ellas, como si fuera propio. Entonces, a partir de la hiperempatía, una chica, una adolescente, empieza a desarrollar un culto que es el culto de la semilla de la tierra, o Earthseed, y que lo que quiere hacer es despertar a la humanidad, o bueno, hacerla crecer. Octavia Butler en esta saga plantea que la infancia de la humanidad está en la tierra, pero su adolescencia y su madurez se tienen que vivir fuera de la tierra, independizándose del planeta y creciendo en su casa propia y construida, ¿no? Entonces esa es la noción de Octavia Butler y la saga de las parábolas, que hay que irnos de la tierra porque ya le echamos a perder. Y no sé si ¿sí? Queremos proyectarles este pequeño video
retoma una idea de Carl Sagan precisamente para ir cerrando nuestra charla. Carl Sagan was a member of Voyager's imaging team. It was his idea that Voyager take one last picture. A generation before, an astronaut on the last Apollo flight to the moon had taken a picture of the whole Earth, the planet as a world without borders. It became an icon of a new consciousness. Carl realized the next step in this process. He convinced NASA to turn the Voyager 1 camera back towards Earth when the spacecraft went beyond Neptune for one last look homeward at what he called the pale blue dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. Carl Sagan was a member of Voyager's imaging team. Gracias. Sí. Tenemos un anhelo que comparte Carl Sagan con en este discurso. Bueno, hay una melancolía en este discurso que acabamos de ver, y en su novela de Contacto también expresa un deseo por encontrar a alguien más allá afuera.
y no solo él, varios científicos se han dedicado a esto. Me parece que ahorita menos fervientemente que antes, pero hubo un tiempo en que estaban buscando inteligencias allá afuera de manera muy, muy, muy intensa. Y la ciencia ficción ha planteado escenarios de este tipo varias veces. Anhelamos encontrar a alguien allá afuera, anhelamos no estar solos, y de ser posible que sea alguien superior, más avanzado, con una inteligencia más allá de la nuestra, para que nos dé respuestas. O sea, seguimos con un anhelo, no sé, por encontrar una figura paternal que nos diga qué tenemos que hacer, que nos guíe. Es como una obsesión tanto entre los escritores como en muchos científicos todavía. Y por eso, en este sentido, las nuevas investigaciones, porque hay investigaciones para buscar a Dios, aunque no sea de manera literal, están buscando dentro del cerebro de las personas alguna cuestión evolutiva que nos haya hecho desarrollar el pensamiento mágico y tenerlo tan metido en nuestra cultura. Estaba viendo la cifra hace rato, 16%, tan solo el 16% de las personas de todo el mundo no están afiliadas a ninguna religión. Y bueno, este 16% de no afiliados no implica que sean todos ateos, puede que hay varios agnósticos que creen en algo pero no saben en qué. O los bautizados que no se han hecho apóstatas y que están contabilizando dentro de la iglesia cualesquiera, ¿no? Pero sí es una porción notable. Pues es un rasgo muy distintivo de nuestra especie, esta necesidad de pensamiento mágico, y ahora la ciencia lo busca en otros términos. Sí, aquí hay algunas de las preguntas que se hace la ciencia y también la ciencia ficción. Y bueno, este es un libro muy interesante, no es de ciencia ficción, es de divulgación científica, que precisamente estudia algunos de los procesos, como mencionaba David, ya sea a través de la biología o de la neurología, de por qué somos o tenemos este anhelo de espiritualidad. Por ejemplo, uno de los datos que a mí más me asombró en la lectura de este libro es que los seres humanos tenemos un área del cerebro bastante grande dedicada al reconocimiento facial, y por eso somos capaces de encontrar caras en todos lados, en las nubes y en los bosques, y pues queremos que haya alguien ahí. Somos tan sociales que queremos que haya alguien incluso donde no hay nadie. Queremos socializar con todos. Queremos platicar con todos. Y bueno, esta es una novela que, hablando de neurotransmisores, que es uno de los temas que Golombek trata exhaustivamente para explicar el pensamiento mágico o incluso estas experiencias que dicen tener las personas epilépticas, ¿no? Como se supone que Juana de Arco quizá vivía, ¿no? Estos raptos místicos. Es Tránsito de Connie Willis, que ya vimos como autora en el libro del Día del Juicio Final, que habla de cómo una psicóloga y un neurólogo reproducen el mecanismo de la muerte inyectando una sustancia en el cerebro de varios voluntarios para ver si es cierto esto de las experiencias cercanas a la muerte, si son imaginación, si son qué. Es una novela muy buena que les recomendamos. Y también dos autores que están produciendo ahorita y que son lo máximo de innovación y de escritura poética, de imaginación, de especulación científica, son Ted Chiang y Ken Liu, ambos norteamericanos, aunque sus nombres delaten como un origen asiático. El infierno es la ausencia de Dios, de Ted Chiang, es un cuento verdaderamente espantoso, pero que da mucho esta idea del espíritu de los tiempos, de que no creemos, pero necesitamos creer y cómo lidiamos con esto, ¿no? Igual, Error de bit único, de Ken Liu, que compara la creencia en Dios con un posible error en el cerebro, bueno, con un posible fallo en la comunicación de una neurona a otra, así como ocurre en la programación de software, probablemente ocurre en el cerebro, que por ahí se cuele la creencia en Dios. Ambos cuentos son magistrales, de hecho son muy parecidos, pero no tuvieron que ver en uno, ni Ted Chiang le sopló nada a Ken Liu, ni viceversa, son ideas que están en el aire, y que, bueno, estos cuentos los pueden encontrar en línea. Hay una antología que se llama Cuentos para Algernon, que los ha traducido al castellano, y pueden encontrarlos disponibles de forma gratuita. Pero bueno, Ted Chiang
ya tiene un libro publicado que coincidentemente, si ustedes vieron La Llegada o Arrival, es el autor del cuento en el que está inspirado esa película, para que sepan por dónde va su ciencia ficción. Y bueno, ya creo que tenemos muy poquito tiempo, pero sí tenemos algo de tiempo por si ustedes quieren preguntar o comentar alguna cosa. Hola, buenas noches. Felicidades. Quiero preguntarles si me pueden repetir por favor los títulos de los libros. Mencionaste un cuento que está publicado en 25 minutos en el futuro. Sí. Pero el nombre del cuento ya no lo capté. Ok, es 13 maneras de observar el espacio-tiempo y la autora es Catherine Valenti, diría ella. Yo digo Valente. Y el otro fue Historia de algo, lo mencionó, ese que traes en la mano. Historia Fontana, como de fuente, es Fontana, de las ciencias ambientales, Gracias. de Peter Bowley. Sí, quería preguntarte si encuentran algunas analogías, espero no decir una herejía científica. Soy parte de esa generación en la cual ya creemos más en la ciencia que en otras cosas, pero recordando lo que comentabas acerca de cómo el hombre se busca responder su origen y encuentra ciclos de creación y de destrucción, ¿no? Y me parece que hay muchas analogías, muchos paralelismos con la ciencia que vemos el día de hoy, porque esta narrativa de cómo nos queremos responder nuestro origen y destrucción ha sido utilizado pues, para manipular de forma política, de forma religiosa, para manipular al ser humano. Y de pronto me parece que la ciencia también está haciendo lo mismo, ¿no? Y está también creando este ciclo de origen y destrucción en el que en un momento dado me parece que a veces no se distingue tanto de las religiones y demás la narrativa o el discurso de la ciencia. Entonces quería yo saber si en un momento dado puede ser esto, ¿no? Que como ahorita somos parte de un contexto científico, pues no lo logramos ver, no logramos decir es fantasía, pero en algún momento dado en el futuro dirán, bueno, la ciencia fue una fantasía también, era un discurso que buscaba explicarse y que también tuvo un ciclo de destrucción. Bueno, sí, tienes razón. Bueno, creo que son un par de cosas, lo voy a dividir. Seguramente en el futuro se van a reír de lo que creíamos ahorita nosotros. Ese es parte como del espíritu de la ciencia, ¿no? Podemos explicar de lo que tenemos que dar cuenta, pero a medida que aumentamos nuestra capacidad de observar, vamos a tener que cambiar las teorías y cambiar nuestra manera de ver el universo. Y sí, en este sentido es como un ciclo de autodestrucción, porque avanza la ciencia teórica para comprobarlo, avanza la ciencia experimental, la capacidad de observar, observamos un poquito más y entonces nos damos cuenta que la teoría anterior estaba mal, la teoría tiene que volver a avanzar y así es un ciclo en ese sentido. Por otro lado, sí hay discursos perniciosos, se han utilizado a lo largo del tiempo. La ciencia, y por culpa del paradigma moderno que nos rige ahorita, se usa muchas veces como un arma, la razón se usa como un arma para imponerse sobre las maneras de pensar de otros. Y se ha tergiversado incluso a manera de discurso político para justificar pues cosas terribles, como ocurrió con el nazismo. La teoría de la evolución se tergiversó terriblemente para justificar toda esta masacre y todo este afán de dominio de la raza aria. Entonces sí, no estamos exentos de eso, a fin de cuentas, así como se utilizó el tiempo la religión con la Inquisición y todo, pues seguimos en el riesgo de ser autoritarios y totalitarios con los sistemas de creencia que por más que evolucionen, la base humana sigue estando ahí. Y una de las, desde luego aquí el experto en eso es David, pero una de las cosas que discutíamos cuando preparábamos esta charla es justo que está científicamente comprobado, es la voluntad de Dios a veces, ¿no? Y que ha servido para validar, por ejemplo, la cuestión del plomo, de la gasolina con plomo, el uso de aerosoles, o sea, está científicamente comprobado que no daña, es seguro, etcétera, etcétera. O sea, sí
ciencia al servicio del capital, de las grandes corporaciones y de los intereses de unos cuantos, etcétera, etcétera. Entonces también lo importante en ese sentido es conseguir, a través de charlas como esta, que la gente se acerque más a la perspectiva científica y que pueda utilizarla también para cuestionarla, para que no caiga como en estos discursos, no sea engañado una vez más, ¿no?, por otro discurso absoluto, ¿no?, y que esté sirviendo a determinados intereses. También hay que reconocer que las preguntas de la ciencia, hay preguntas que parecen imposibles de responder, así como hay preguntas desde el ámbito espiritual que parecen imposibles de responder. Y todo esto es producto de un anhelo humano de conocer y de saber qué hacemos aquí, ¿no? Entonces es necesaria esta comprensión mutua, tanto de la comunidad científica como de las personas que tienen inquietudes metafísicas, ¿no? Y ya, ¿qué más? ¿Quiere usted decir algo al respecto? Por ahí. Antes que nada, felicidades. Su trabajo me parece muy, muy bueno. Nosotros, bueno, unos amigos y yo tenemos esta teoría de que ya vivimos en un futuro cyberpunk distópico. Entonces, mi pregunta, ustedes como conjunto, es ¿hacia dónde se dirige la nueva ola, por ejemplo, de ciencia ficción? Que pues ya sabemos que la ciencia nos puede dar la respuesta y sabemos que desde el punto de vista filosófico pues estamos en un vacío existencial. Entonces, ¿hacia dónde se dirige esta nueva ola de la ciencia ficción? Bueno, pues hay una gran variedad de acercamientos como a la imaginación especulativa o a la ciencia ficción, pero hay una corriente, hay varias corrientes identificables como utópicas o que se autoidentifican como utópicas, y que es algo muy curioso. En momentos de la historia de mucha crisis y mucha incertidumbre surgen las utopías, y es algo que está ocurriendo actualmente. Hay, por ejemplo, en Estados Unidos hay un movimiento que se llama Solar Punk, que es como la continuación del cyberpunk pero hippie, para ponerlo como en términos muy pedestres, que lo que quiere hacer es ofrecer soluciones en la narrativa a través del uso de energías limpias en esa narrativa. O sea, hablar de cómo se puede usar el sol, de cómo se puede usar el viento, de cómo se puede usar el agua para crear tecnologías que lleven a un estado diferente la cuestión ambiental y también como el bienestar humano, ¿no? También hay, y un poco por eso nos llamamos cúmulo de Tesla, hay una inspiración muy fuerte en la figura de Nikola Tesla, que fue pues, un científico alejado del conocimiento académico, que fue en muchos casos un autodidacta y un científico experimental, que se vio destruido también por las corporaciones y por el dinero, nuevamente la noción del dinero y del capital y ¿no? Entonces, hay mucha gente que está haciendo ciencia ficción inspirada en la figura de Tesla o como teniendo esta clase de ideas en mente, ¿no? Cómo buscar el bienestar de la humanidad a través de la tecnología, como ocurría un poco en el siglo XIX, ¿no? Pero con energías limpias, ya no con las máquinas de vapor y las cosas que se le ocurrían a Julio Verne, sino con las cosas, con las tecnologías que se están desarrollando actualmente. Entonces, es una ciencia ficción orientada a dar soluciones también en el terreno de la ciencia ficción pues, nutrida de las ciencias sociales, también que pretende como librar estos abismos de desigualdades económicas y étnicas. También esa tendencia está muy fuerte, ¿no? Y bueno, nosotros bebemos de esas fuentes, pues a ver qué sale, porque estamos produciendo en este momento nuestras obras, por así decirlo. Sí, no, ustedes. Bueno, es que hay una vertiente que también nos lleva a muchísimos más
adelante que todos los que han trabajado en la ciencia ficción, que es lo de Asimov, donde ya el ser humano no es tal, o sea, ya no son personas constituidas por moléculas así como estamos ahora, sino es pura energía. Los seres, entonces, estamos hablando ya de energía pura, donde, digamos, los seres, se puede llamar así, se conectan con la mente y ya no necesitan alimento ni necesitan a la naturaleza para vivir, ¿verdad? Y yo la pregunta que les quería hacer era si hay escritores o científicos de ciencia ficción que se dediquen a una secuela de Asimov, porque creo que él es el que más adelante ha ido en la cuestión de tiempo, ¿no? En el futuro. Respecto a eso, tenemos actualmente un pequeño problema. Asimov es parte de lo que se conoce como la era dorada de la ciencia ficción en Estados Unidos. Eran escritores, Asimov, además de ser un escritor de ciencia ficción, era un divulgador de la ciencia. Él tenía conocimientos de ciencia muy, muy profundos. Actualmente vivimos una desvinculación. Estamos, sobre todo en México, la parte de las humanidades, de las ciencias sociales, las personas que se dedican a estudiar todas las manifestaciones culturales, todas las manifestaciones sociales, no se hablan casi nunca con la gente que se dedica a las ciencias duras, ciencias duras. La ciencia ficción actual está más encaminada, bueno, ha tomado, bueno, si se puede decir como tal, ha tomado el rumbo de las ciencias sociales, que es lo más cercano a la literatura o a las letras, vamos, pero así ha dejado mucho de lado el conocimiento científico de lo que está pasando actualmente, a grado de que pues muchos escritores no saben realmente lo que está pasando de ciencia o la investigación de punta, no saben de qué va. Precisamente, otro de los objetivos del cúmulo es acercar estas dos vertientes, que son dos grandes manifestaciones de la cultura humana, y que se hablen de nuevo, ¿no? que empecemos otra vez a mover esta máquina y especular con eso, o sea, qué es lo que nos permite hacer la ciencia ficción, hablar de y qué tal sí, pero tomando bases de ciencia, tanto ciencias duras, como se les llama, como de ciencias sociales, y que caminen juntas. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Mucha gente que vino la semana pasada regresó esta semana, lo cual nos da mucho gusto porque quiere decir que sí los atrapamos, sí están interesados en seguir nuestras charlas, nuestro ciclo de charlas. A la gente que viene por primera vez, muchas gracias por venir. Yo misma me quedé atrapada por la lluvia y el tránsito y no pude llegar exactamente a la hora, entonces yo sé que es difícil, todos sabemos que es difícil llegar a veces a este tipo de cosas y que estén aquí. De verdad lo apreciamos mucho. Gracias por escucharnos, gracias por dialogar con nosotros. Como acaba de decir David, el cúmulo de Tesla, pues somos un grupo de entusiastas tanto de la ciencia como de la ciencia ficción y la literatura, algunos más científicos que otros que se dedican a eso, otros más literarios que unos, porque nos dedicamos más a ese lado, pero justo lo que queremos es establecer ese diálogo que se ha perdido, entre otras cosas porque el sistema educativo nos dice, si te gustan las matemáticas, tú no dibujas, si no te gusta la literatura, vete para acá. Si a ti te gusta leer e imaginar cosas, seguramente no eres nada buena para las matemáticas, vete para allá. Y más bien creemos que debería de ser al contrario. No solamente queremos ser polímatas, no solamente queremos ser polímatas, ni siquiera sabemos si lo lograremos, pero creemos que es muy importante ampliar la visión, ampliar las cosas que nos gustan, pueden ser muchísimas, y ser súper especialistas en la última falange del dedo meñique de la mano derecha quizá no sea la mejor respuesta, por ejemplo, a lo que está pasando ahorita en el mundo. Entonces, pues por eso también estamos aquí. Muchas gracias al Centro Cultural El Nagarro por hospedarnos, por llamarnos. Muchas gracias a Nancy y muchas gracias a ustedes. Ojalá que nos veamos el martes. Chicos, ya solo resta invitarlos
saludarlos, seguramente les gustará ser partícipes de nuestros ciclos de cine. Este lunes que viene proyectamos 12 monos, que va como un poco de esa línea futurista y bueno, y también están comentadas las charlas, así que todos los lunes sigamos con el verano y gracias chicos, un aplauso por esta charla tan interesante. Si pueden, nos vemos el lunes y el martes seguimos con Frankenstein. Y el año sin verano, que fue un año sin verano porque explotó un volcán. Y eso tiene mucho que ver con el origen, por ejemplo, de la literatura de vampiros.